gobierno venezolano vuelve a extender la suspensión de actividades laborales y escolares, además de establecer un plan de racionamiento de electricidad por 30 días. Pregunto, Venezuela, con más apagones, ¿esto será un mecanismo de control o incapacidad para resolver la crisis? Para eso me voy con Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero electricista y ex vicepresidente de generación y transmisión de la energía en la empresa venezolana Cadafe desde Venezuela. Jorge, es un gusto tenerlo en el programa. Aquí la lectura que le doy, me dice si estoy equivocado, hay dos lecturas que se le está dando. Una es que esto es más una cuestión de control. O sea, tú tienes capacidad suficiente en Venezuela para producir electricidad, pero el gobierno de alguna forma quiere controlar a la población, mantenerla en un miedo constante, para que a la vez pues haya menos quejas, menos alboroto, menos gritos en contra de las acciones del gobierno. Y está el otro escenario que dice, no, es que en realidad estos apagones lo que muestra, este racionamiento de la electricidad, lo que muestra es que el gobierno es incapaz de poder resolver un problema porque no tienen ni la capacidad ni los recursos para resolverlo por un problema que se viene arrastrando de años. ¿Qué lectura le das tú? Sí, Xavier, buenas noches. Ahí lo que usted primeramente señala puede ser, es un escenario que se diga esto es control social, pero eso es solamente una especulación. Hay algo que es cierto y es que el gobierno no ha tenido durante todos estos años ni la capacidad y podríamos decir ni siquiera la intención de dotar a Venezuela o de mantener en Venezuela un sistema eléctrico de primera. Debemos destacar la corrupción que ha habido en Venezuela en este sector. Hoy día tenemos sobrecostos calculados en el orden de varias decenas de miles de millones de dólares y sobre ello hay investigaciones federales, hay investigaciones en Europa y podemos decir sin duda alguna que es algo que dará mucho que hablar en los próximos años. O sea que si nosotros vemos el problema actual del Estado de la industria de electricidad en Venezuela, es un problema de un abuso de infraestructura, una falta de mantenimiento, postergación de planes. Tienes el tema de la corrupción, la fuga de capital humano. Aquí estoy citando a Winston Cavas, que es presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica. Él dice que hay también una fuga de capital humano. Muchos electricistas se han ido, ingenieros, 25.000 trabajadores del sector eléctrico se han ido en medio de la diáspora de los millones que se han salido de Venezuela y que también se ha politizado la fuerza laboral dentro de la industria. O sea, en vez de poner gente capacitada para afrontar los problemas, lo que tiene son gente partidista dentro de un partido para beneficiarlos políticamente. ¿Qué dices tú? Así es, ya desde el año 2009 y en declaraciones también del ingeniero Cavas y de muchos otros ingenieros, se denunciaba lo que se denominó la militarización de la industria eléctrica venezolana. Es decir, que los presidentes, los ejecutivos más altos no eran ingenieros electricistas, no eran personas que conocieran el tema, que conocieran el manejo gerencial de este tipo de empresas, sino personas que provenían del mundo militar sin experiencia previa alguna y sin estudios algunos en estos sistemas. Todo ello en una industria tan compleja como lo es la industria eléctrica ha traído estas consecuencias que hoy día vive Venezuela. A nadie puede caberle duda que la situación actual del sistema manejado en esta última década, porque los informes, hombros de quienes la han manejado en esta última década, porque los informes, proyectos, financiamiento inclusive ha habido. O sea, es decir, no ha sido un tema de falta de inversión en cuanto a falta de destinarle recursos. Se le han destinado holgadamente recursos y de hecho, desde el punto de vista nominal, para dejarle a la audiencia de CNN un número, Venezuela tiene más del doble de capacidad de generación declarada nominal que su vecina Colombia, con aproximadamente la mitad de la población, es decir, una relación de 4-1 con respecto a Colombia y sin embargo en Colombia hay luz y en Venezuela estamos viviendo hoy día en un gran apagón. Esa es la dimensión de las distorsiones que en el sistema eléctrico se tienen en Venezuela. Ok, estos son los números que yo tengo, Jorge. Si hay una capacidad instalada en Venezuela para generar 34.000 megavatios y apenas se están generando entre 5 a 6.000 megavatios, estoy citando a Winston Cavas, quiere decir que no se está
operando a su full capacity. O sea, está en un 20% aproximadamente. Si tú tienes este 20%, y tú necesitas a la vez esa electricidad, me corrige después, déjame terminar la idea. Si a la vez tú necesitas esa generación de electricidad para producir petróleo, que ya de por sí tienes una caída en la producción de petróleo, la razón de racionar el uso de la electricidad de este plan de 30 días, ¿es para qué? ¿Es para controlar a la población? ¿Es porque poca electricidad se está generando? ¿La necesito para la producción petrolera? O sea, según tu expertise, ¿qué lectura tú le das a este plan de 30 días? Lo primero es el caso de Caracas y el caso de la generación venezolana. La generación de electricidad en Venezuela, probablemente esos son los 6.000 megavatios a los cuales se refiere ese informe, realmente es un poco más, pero bueno, en números redondos pongamos que disponemos de 8.000 o 10.000 megavatios en estos momentos, y eso se encuentra fundamentalmente concentrado en el sur del país. Esa electricidad, para transmitirse a la zona norte del país, que se encuentra a unos 800, 1.000 kilómetros de distancia, requiere de una serie lo que se llama un soporte de generación en el extremo que recibe, es decir, en el extremo norte, donde se encuentran Caracas, Valencia, Maracaibo, Maracay, las ciudades más importantes de Venezuela. Cuando no se tiene ese soporte, independientemente de la cantidad de energía que usted pueda generar en el sur, por características técnicas de los sistemas eléctricos, su operación sería sumamente precaria e inadecuada. De manera tal que es bueno precisar que el sistema eléctrico venezolano fue diseñado para soportarse, para apoyarse sobre una importante generación hidroeléctrica, pero que debía ser apoyada, compensada, soportada por una generación térmica, es decir, con fósil, con quemado de combustibles en la zona norte, con unas plantas importantes que se encuentran cerca de Caracas, las cuales están básicamente inoperativas, o cerca de Valencia, que también están básicamente inoperativas, o las del Zulia, donde podríamos detenernos, porque es quizá una de las zonas donde se ve más el tema de la corrupción y de cómo se ha despilfarrado el dinero. En la zona del Zulia, en la importante ciudad de Maracaibo, ciudad petrolera, en la misma se construyeron diversas plantas en la última década, y hoy día unas plantas que están básicamente nuevas, porque 10 años no es un tiempo exagerado para ninguno de estos equipos, y esas plantas están absolutamente paradas, totalmente paradas. Eso es una muestra que no ha habido el debido cuidado ni la debida administración de los recursos. Jorge, ya me fui de tiempo, sí. Yo sé que esto es un tema que tiene muchas áreas, pero en 30 segundos, si es posible que lo puedas hacer, ¿qué lectura tú le das a este plan de racionamiento del gobierno de 30 días? Es una manera para el gobierno tratar de correr la arruga y calmar el clima social en la ciudad de Caracas, porque no es posible solventar los problemas en tan corto tiempo. Y es muy importante que se tome en cuenta que para resolver estos problemas el gobierno necesita el concurso de los demás factores, es decir, en nuestra opinión debe haber un acuerdo entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó, es decir, los otros factores de poder en el país, para poder solventar este problema y que no se le causen mayores males a la población venezolana. Él es Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero electricista y ex vicepresidente de generación y transmisión de energía en la empresa venezolana Cadafe, desde Caracas. Jorge, fue un gusto haberlo tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero.